Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y tenemos el día de hoy un programón bien al estilo y respetando el estilo de Los Postreros de Adonai. Traemos a la mesa un tema espectacular y es quiero saber yo qué, pero antes tengo que, nobleza obligada, presentar a aquellos que nos van a acompañar, ayudar y a guiar el día de hoy. Por ejemplo, a mi queridísimo amigo y hermano, amigo personal y hermano Franco Reyes, que hoy y solo hoy te va a saludar. Correcto. Así. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La misericordia de Adonai los acompañe. ¿Quién podría olvidarse de citar a Elías Valencia? Sí, que también hoy y solo hoy te va a saludar de esta manera. Buenos días, hoy trabajando en el Día del Trabajador, Es haciendo verdad, honor bueno. al día. O sea, hoy es 1 de mayo. Para El nosotros 1 de sí. mayo No sé para el nos que dilatamos. para el que ve. No sabemos cuándo vamos a subir esto. Sí, puede ser que lo subamos en el 28. 1 de mayo del 2021. Feliz día a todos. Feliz Día del Trabajador Verdós. Y traemos hoy una pregunta a los Postreros de Adonai. Como siempre, nosotros creemos que lo que valen son las preguntas, no las respuestas, porque las preguntas brindan el árbol del conocimiento, ¿no? Por tanto, la pregunta es: ¿qué son los pactos en la Biblia? ¿Qué es pactar? ¿Existen los pactos? ¿Dios hace pacto con los hombres, con la humanidad, con una persona? ¿Puedo yo hacer pacto ahora con Dios? ¿Qué es un pacto en términos bíblicos? ¿Hay más de un pacto? Conozco el nuevo pacto. ¿Significa que hay otro viejo? ¿Por eso es nuevo? Si es viejo, ¿quedó completamente anulado? Hay muchos más. ¿Hay muchos más? Pactar, ¿lo puedo pactar en pesos o tiene que ser sí o sí en dólares, como dice Maldonado? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pacto y de pactar? Bueno, vamos a la definición entonces. Eso quiero, o sea, ¿hay una definición? ¿Podríamos decir que hay una definición bíblica para pacto? Y una definición humana también, social, que se Social. utiliza. Y después está la definición teológica. Yo te puedo ayudar un poco con A la ver. definición sociológica que entendemos en la sociedad, valga la redundancia, que sería como un acuerdo de dos o más personas en las cuales se busca un beneficio o una promesa por el cual pactar o por el cual hacer el acuerdo. Bien, a ver, Tiene que ser repetímelo. ¿Condicional o Puede ser incondicional? condicional, incondicional, O sea, cuando hablamos voluntario, involuntario. condicional e incondicional, hablamos de unilateral o bilateral, ¿no? Dos partes se Exacto. comprometen a, o una parte se compromete, por ejemplo, yo me comprometo a cumplir las, digamos, las leyes de tránsito. Sería unilateral, ¿no? O sea, y la promesa es que me van a dejar transitar con libertad, vamos a decir algo así. Claro, está ese contrato social hacia el gobierno, ¿no? Donde hay un pacto, un acuerdo entre que yo le entrego la autoridad del monopolio, de la violencia, de la fuerza coercitiva, y bueno, yo tengo que cumplir y someterme a él. Me encanta. Entonces, Lo mismo se puede aplicar con Dios. Esta es la definición sociológica, ¿no? De lo que es un pacto, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es un acuerdo entre dos o más personas en las que se busca un beneficio o se lo hace en base a una promesa. excelente. Ese sería, vamos a decir, el concepto de pacto en términos humanos, sociales, más allá de cualquier tipo de terminología teológica, ¿verdad? Claro. Por tanto, entonces yo ahora pregunto, ¿tiene relación este concepto con el concepto teológico, con el concepto bíblico del pacto? ¿Hay alguna relación? ¿Lo podemos descubrir a eso? Podemos ver si se encaja esto con las definiciones de pacto que utiliza la escritura para ver si coincide o no. Bien, perfecto, excelente. Vamos a decir que entonces podríamos abordarlos desde un punto de vista etimológico, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es? O sea, etimológico, ¿no? Dice, ¿qué es eso? O sea, con cuchara o con tenedor, vamos a decir, es lo que la palabra significa. Entonces, pacto en la Biblia viene del el vocablo en hebreo berit, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge berit? Bueno, hay quien dice que berit viene del vocablo karat en hebreo, que es cortar. Es muy interesante. Y hay otros que piensan que viene del verbo
de la palabra siria beritú. No sé asirio, por lo tanto, imposible pronunciarlo de la manera correcta. Que significa atar, que es lo que sí nos daría por ahí un significado de compromiso, ¿no? Como decías vos, en el sentido social. Ahora, me gustaría que nos quedemos con el término en hebreo karat, de donde viene berit, que es pacto. O sea, la Biblia en algún momento va a usar cortar o pacto de la misma manera, en el mismo pasaje, le da el mismo peso. Es decir, pero ¿por qué cortar es lo mismo que pacto? O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, vamos a verlo más adelante, el sentido etimológico, porque no nos va a dar a nosotros el sentido y el significado de la palabra o del concepto pacto, pero sí se esconde, es espectacular esto, a mí me vuela la cabeza, muchacho, el bocho, mirá, pumba. ¿Por qué? Porque si bien no nos va a dar a nosotros el significado de pacto, sí nos va a dar la profundidad del conocimiento sobre un pacto en particular. O sea, detrás del vocablo detrás del término se halla el concepto, como siempre, ¿no? Y es un concepto espectacular. Ahora, bueno, sin entrar demasiado en la etimología por ahora, decimos que entonces en la Biblia encontramos el concepto de pacto. Encontramos el concepto, encontramos la palabra y vemos que hay muchos pactos a lo largo de la Escritura. Es cierto, hay un montón de pactos. Está el pacto abrámico, está el pacto noético, el pacto sinaítico, pacto davídico, y se utiliza un montón de veces la palabra berit, pacto. Pero yo voy a iniciar con el que creo que es el primer pacto de todos. Ajá. ¿Cuál es el primer pacto de todos? El pacto adámico se llama. Adámico. O así se lo conoce normalmente. Es cierto, se lo conoce como adámico. Adámico viene de Adán. Adán, para aquellos que por ahí no la tienen clara. ¿Pero por qué le decís pacto adámico? Porque yo encuentro toda la evidencia de lo que se requiere para lo que es un pacto. Podemos ir a la escritura a verlo si querés. ¿Pero por qué el nombre adámico? Porque viene de Adán, ¿no? Del primer hombre que representa a toda la humanidad. Y Dios pacta con la humanidad a través de Adán y Eva. Ahí me gustó eso. Porque ahí yo, en lo personal, humildemente hago una diferenciación que para mí tiene mucho peso. Y Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 16, dice que sí, que Dios hizo pacto con Adán, y traducimos con el hombre. Y luego va a contar que Jehová lo hizo dormir y tomó la costilla, y de la costilla, evidentemente, agarró la información genética, podremos charlar de esto, e hizo a la mujer. El pacto es con el hombre en cuanto al hombre como especie. Si nosotros decimos que es en cuanto a Adán como Adán, entonces la mujer, ¿qué consecuencia del pecado tiene? Cuando el enemigo en Génesis 3 se le acerca a la mujer y engaña a la mujer. Cayendo los dos, cae la humanidad. Por tanto, para mí, me gusta decirle pacto edénico porque se quita el personalismo. Si yo digo que es el pacto adámico, estoy hablando de que Adán es el responsable y la principal cabeza del pacto, y no es así, es la humanidad. Si yo digo que es Adán, el pacto muere con él. Si yo digo que es la especie humana, soy responsable yo. Lo mismo sucede con el sinaítico, que le dicen mosaico, pero el pacto no fue con Moisés. Moisés fue el intermediario de ese pacto. Digo esto porque es importante para entender que hay un solo personaje histórico que tiene la relevancia de ser nombrado como el mediador de un nuevo pacto. Todos los demás hemos sido humanos en representación de un conjunto y hemos fallado en eso. Por tanto, yo en lo personal, en lo personal, encuentro mayor satisfacción al quitarle el personalismo humano, siempre en el medio, queriendo ser yo. Ni fue Adán porque falló, ni fue Moisés porque falló. Ya spoileé. Bueno, entonces yo le voy a decir el pacto edénico. Sí, Y Moisés falló. Pero bueno, ¿cómo podemos entender el primer pacto, el pacto edénico? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, primero vayamos al primer capítulo de Génesis, versículo 26 al 30, a ver qué dice. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda la planta verde les será para comer. Y fue así. Bueno, ¿qué está diciendo Dios acá? Le está dando órdenes, le está dando algo que hacer, ¿no? En el pacto, en un acuerdo que tenemos, así como un contrato laboral, a nosotros se nos dan obligaciones que tenemos que hacer. Y esto es lo que estaba haciendo Dios con Adán y Eva. O sea, estos son como las ordenanzas del pacto. Son los mandamientos, ¿no? Son cuando hay un pacto, cuando hay un contrato. Un pacto, podemos decir también contrato, entre dos o más personas. Entonces, estos son como los puntos del contrato, vamos a decir. Así es. Así arranca. Así arranca. Bueno, ¿Cómo sigue esto? O sea, doña Tota quiere saber. Don Beto, el de kiosco, también quiere saber. Me llamó por teléfono. Para, una consulta. a ver. Los requisitos, siguiendo el ejemplo de contrato como si fuera un trabajo, en el versículo 28 serían fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear, básicamente. ¿O no? ¿Sí, eso es un requisito? Si esa es la parte que debe cumplir, en este caso, bueno, está hablando con Adán a la humanidad. Bueno, ahí yo lo que veo en lo personal como opinión es, lo que noto es una ordenanza biológica y una ordenanza social que es imposible para el hombre dejar de cumplir. O sea, acá no hay decisión de parte del hombre de si yo quiero o no quiero fructificar, sino que tengo una ordenanza dentro de mi carne que hace que yo siempre tienda a querer reproducirme. Lo mismo ordena a todo ser biológico en la Tierra. O sea, la reproducción del ser humano es algo que va más allá de su propia voluntad, ¿no? Entonces, esta ordenanza, acá vamos a ver un montón de ordenanzas en el pacto edénico, que no vamos a tocar en profundidad el pacto edénico, pero sí los pactos. Pero sí, esta es una ordenanza, es muy buena pregunta. Porque decía, los requisitos como en un contrato de ambas partes, bueno, ¿cuál es el requisito, la condición que debe cumplir la otra parte? Bueno, o sea, hablamos de la contraparte, hablamos del ser humano. Claro. Bueno, es muy interesante porque vos acá dejás al descubierto que en realidad hay un tercer participante. A ver. Y ese tercer participante es la naturaleza. Y muy pocas veces se habla de esto. Pero hay un tercer participante, y es interesante porque la escritura va a hablar de que hay un participante en los contratos que nunca le erró. Tanto es así que hasta las piedras hablarían si nosotros no hablamos. Es increíble cómo una piedra puede hacer la cosa mejor que yo. Una cosa espectacular. Entonces, ¿hay ordenanzas específicas para el ser humano? Sí, y también va a haber otra cosa, pero A ver. bueno, en el capítulo 2 de Génesis 16-17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, estamos viendo Ahí está, una mirá. prohibición Tomá mate. que Dios está haciendo. Pero bueno, yo estoy viendo que muchos requisitos, muchas cosas que hay que hacer, ¿viste? Pero yo quiero saber cuánto me van a pagar. ¿Viste? Es muy buena la que acaba de tirar el señor Elías Valencia, con su pericia que lo caracteriza. ¿Cuánto nos van a pagar, Y macho? sí, cuando uno va a laborar, ¿viste? Y yo quiero saber, acá hay un contrato, hay un pacto, quiero saber la teque. Bueno, vemos que, a ver, en el segundo capítulo, dice, en el versículo 9, dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el árbol de la vida, ¿qué representaba eso? ¿O qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol? O sea, es un fruto. O sea, de él se desprende un fruto que hace. Que te da vida. Que te da vida. O sea, le estaba prometiendo a Adán y Eva la vida eterna si ellos cumplían con el contrato, si cumplían con estos mandamientos. O sea, le iba a dar la capacidad de no morir nunca. Así es. Interesante. Entonces el pago es la vida eterna. El pago por cumplir Génesis 2, 16, 17 es la vida eterna. Así es. O sea, después de todas esas obras que hay que hacer,
si nosotros lo hacíamos, se nos iba a dar la vida eterna. Por eso también se le dice que es el pacto de obras, ¿no? Porque si vos cumplís estas obras, vas a tener tu recompensa, que en este caso es la vida eterna. Pero esto, ¿qué pasó? Bueno, en el capítulo 3, versículo 22, pasó lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque comió del fruto que no debía comer. O sea, quiebran Génesis 2, 16, 17. O sea, al toque, ¿no? O sea, no sabemos cronológicamente a ciencia cierta cuánto tiempo duró, pero a nivel versículo fue muy rápido. Somos rápidos para eso. Y La verdad que sí, yo soy muy rápido para Muy raudo para pegar. Raudo. en todo. Raudo, man. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Bueno, ahí está la prueba escritural de que había una promesa de vida eterna en el pacto edénico. Porque esto es algo que se discute mucho en teología, ¿eh? Si había o no había una promesa de vida eterna en el pacto edénico. Es que el árbol de la vida representaba eso. Efectivamente. Y aparte, digamos, en 3.22 está clarísimo. Muchos también dicen que no era un árbol literal. He escuchado también esa Eso es postura. perdón, hola. Hola. Es lo que estaba por preguntar, tipo, si ese árbol realmente existió o es como una metáfora de no solamente eso es la vida eterna, sino Claro. como una presencia de Dios continua. Dicen que es una metáfora justamente de la postura. Claro, o sea, si debemos o no debemos alegorizar esta parte del pasaje, yo no encuentro sustento para alegorizarlo, pero sea o no sea una alegoría, o sea o no sea un árbol físico tangible y un fruto físico tangible, en definitiva la promesa representada en él es cierta. Claro, se y es mantiene. lo que nosotros creemos. Yo creo que, digamos, a mí me gusta ver a Génesis de lo más literal que pueda, aunque evidentemente tiene unas pinceladas de arte espectacular de parte del creador, porque es un texto que tiene que representar la creación del universo y que sea entendible por toda generación nacida después de escrito este texto. Pero ya cuando arranca en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ya vemos ahí hasta el Big Bang, pero es muy interesante. Le tiro ¿puedo tirar un dato de color? Bueno. Te dejamos. Un datito de color puede Está ser. bien, está bien. Es un dato, esto es como para responder el tema de si el árbol es físico o no. Yo me lo he preguntado mucho, y hace unos cuantos años atrás, Lo busqué. estudiando en la Facultad de Medicina, me encontré con la mitocondria Ah, y el ADN dentro de ella. La mitocondria solamente se hereda por la madre. Y todos tenemos la misma mitocondria, con el mismo ADN. Bueno, yo no sé si el árbol del conocimiento del bien y del mal existió físicamente. Yo sé que Eva fue la primera que comió y de ella recibimos la mitocondria, que es la que termina matándonos. Volviendo al tema, entonces, ¿cómo sigue el...? Bueno, acá se pueden formar muchas preguntas. Por ejemplo, está bien, muy linda tu definición de pacto, pero acá en Génesis nos dice, hice un pacto con los hombres. Exactamente, yo te puedo decir, mira, está todo bien, pero yo no veo... Estás el tratando pacto. de encajar tu Claro. definición con como la que historia de Génesis A vos se te ocurrió, te levantaste a la mañana con un mate en la mano y dijiste, qué ganas de crear un pacto bíblico. claro. y dije, bueno, mira, Que estoy no está. leyendo No, no, Génesis. Es cierto. Aparte yo te lo iba a tirar. ¿Cómo? A mí a la palabra no está. Eso es muy cierto. La Al palabra- igual que la Trinidad, por ejemplo, no está en la Escritura y digo, para mí vos estás Ah, pero ahí, si la negás sos un hereje. La Trinidad, o sea, no está, no existe en la terminología. Por tanto, no existe el concepto, te van a decir. En esto decimos lo mismo. O sea, no está el término pacto, por lo tanto el pacto no existe. Tendría que existir eso, pero no está. No está, Eli, así que la verdad que gracias estás por venir. Gracias, alegorizando retirate. de más ahí, la estás Estoy estirando a la haciendo Escritura. una hipérbole, claro. Estás haciendo una hipérbole de la alegorización. Así, pum, Una eisegesis. Una exégesis, muy bien. ¿Y Bueno. cómo resolvemos esto? Porque es una... Si fuese tan importante, debería estar escrito. Sí. Vamos a Oseas 6. O sea, Oseas 6. o sea, tenés la respuesta. Oseas 6, 7. No sé, no tengo idea dónde está Oseas. Mira, vas por Esos ahí. libros. Mira, que- está cerca del Isaías. nuevo pacto. Jeremías. No, sé dónde está, pero es la. O sea, El antes chiste- de llegar, o sea, más o menos después de los profetas mayores, o sea... Sí. no puedo conmigo. No puedo podemos- conmigo mismo. No podemos con él.
Oseas capítulo 6. Versículo Habías dicho 6, ¿no? Siempre les Sí. cuesta a los profetas menores. ¿6? Lo ¿Cuánto? pasaste al lado de un 6, profeta 7. mayor. Eliyahu. Bueno, a ver, pará. O sea, que vamos a Oseas capítulo 6. Sí. Versículo 7. Heme aquí. Mas ellos, el cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ahí dice que, o sea, están Había un nombrando pacto. el pacto edénico como un pacto. Así es. O sea que todos aquellos que niegan el pacto edénico, ¿qué hacen con este versículo? No, Se lo tienen que tatuar. espurio. Esto no Lo estaba saco. originalmente en los textos. No te lo Claro. puedo creer, claro. O sea que es algo que estaba dentro del conocimiento del pueblo de Israel y que Dios nos regaló la opción de tenerlo escrito de mano de un profeta como Oseas que, si hay alguien que le gusta la escatología, ama a Oseas. O sea, Bueno, pero analicemos un poquito lo que está diciendo. A ver. ¿Te parece? es como que yo ya me fui, dije, ya empecé a festejar el gol. Claro. Bien, a ver, Vamos al analicemos. bar, claro. Vamos. Mi poca hermenéutica. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué quiere decir? Rompieron. Traspasar se podría interpretar y traducir como rompieron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Prevaricaron, o sea, ayúdame. ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Con qué lo como a eso? ¿Qué significa prevaricar? Traspasar, bueno, vos decís romper. Bueno, puede ser, viene la palabra bar, va, dale, te compro. Pero prevaricar. O sea, ¿qué relación hay entre romper un pacto y prevaricar? Yo lo interpreto como ellos maquinaron contra mí. Ellos me traicionaron a mí. ¿Vos podés aportar algo más a esto? Sí, efectivamente, es así. Es tal cual como vos lo estás diciendo. La palabra bagad en hebreo, que es, es encubiertamente traicionarte. O sea, maquinar de manera encubierta, actuar de manera encubierta en desmedro de otra persona. Y podríamos decir que sí, que efectivamente, como vos dijiste, me traicionaron. Y... O sea, prevaricaron contra mí es me traicionaron. exacto. O sea, más peso que pacto que eso no existe. O sea, ¿cuándo me traicionás? Bueno, cuando hicimos un pacto y vos lo violás, lo Claro. rompés. Tuyo. Bueno, fueron desleal al pacto. Claro, sí, claro, fueron traicionar. desleales al pacto, exacto. Y cuando, por ejemplo, tenés un socio de trabajo, ¿no? Y cuando alguien o tu socio incumple ese acuerdo que tenían, es una traición. Es una traición. Lo mismo pasó con Dios. Cuando hay un pacto, digamos, un pacto social entre una pareja. Eso, ahí va también. Monógamo. ¿No? Dicen, bueno, perfecto. El pacto es, digo, ¿qué sucede? Cuando incurre en infidelidad, digo, me traicionó, traspasó, rompió el pacto que teníamos y me traicionó. Prevaricó contra mí. O sea que no queda duda de que había un pacto en el Edén. Un pacto con la humanidad, ¿no? Como pueblo. Y además queda de alguna forma demostrado que no tiene que estar la palabra como tal. Si el concepto está, entonces, como el pacto estaba, no es necesaria la palabra pacto. Claro, es muy interesante esto sobre la disputa que hay en teología sobre la terminología y el concepto. O sea, que en otra ciencia no ocurre. O sea, la terminología es tardía. Lo que primero nace es el concepto. O sea, nosotros tenemos un desarrollo intelectual, un desarrollo conceptual, y a eso le podemos generar una terminología. Pero la inexistencia de una terminología no implica que el concepto, que es lo que vale, exista. Entonces, esta disputa hay que empezar a alejarse de ella, y aquellos que se encarguen y estén encargados de la enseñanza tienen que poder explicar la diferencia entre terminología y concepto. Esto va Supongamos palito. que no estaba Oseas 6-7. Qué Igual- problema. Seguiría estando todo el concepto de lo que es el pacto en el Génesis, pero mucha gente lo seguiría negando. Ya a partir de, o sea, 6-7 es innegable, ¿no? Pero a eso ibas, ¿no? Que el concepto está, la palabra no está, pero el concepto está. Y eso es lo importante más en teología bíblica, ¿no? Después en teología romana, teología mormona, bueno, sé lo que es. Teología bíblica. Teología en serio. En teología, claro, De verdad. teología, o sea, por eso podemos hacer pasa. teología sistemática. Podemos sistematizar la teología porque existen conceptos que se entrelazan uno tras otro y generan un estrato, una estratificación teológica de conceptos.
No se hay- puede hacer con otra. Por ejemplo, yo no puedo agarrar el Corán y hacer una estratificación teológica porque no existe eso. No existe la teología sistemática en el Corán, en el mormonismo, en los romanos. No existe. Ahora, como en esto sí, podemos hacer una ciencia de esto, por eso es teología sistemática. Bueno, es porque están los conceptos, muchachos. Expliquémoslo a eso. Porque después viene la persona y dice, la Trinidad no existe, la Trinidad o se genera de la Trinidad una especie de idolatría en el término, a tal punto de llegar a decir Dios Trino. No, frenale un poquito, tenemos un programa sobre la Trinidad, míralo, después vení chusmeano, ahí sí, trátanos de hereje. Pero digamos, vamos al concepto y no tanto a la terminología. Espectacular. No existe programa que no peguemos a la teología romana. No va a existir jamás, por supuesto, imposible, porque nos han... Dejamos de grabar. Sí, que dejo de Claro. grabar, mira, escuchamos una cosa, de la muerte de Germánico no te lo perdono, mira. Esto es personal. Esto es personal, porque ¿por qué con Germánico Pero no tenías que meter? Le pegamos a la teología romana, a la fe romana, más no... A las personas, no es Claro. puntual a una persona, sino a su No, teología, a su aquellos pensamiento. que son romanos, que se definen católicos. Lo que queremos es que sean más nobles, más honestos, en realidad. Sí, bueno, igualmente viste, perdón que te corté, pero Estoy acostumbrado. es una característica, perdón, es una característica del ser humano, digamos, que la fe se transforma en un suicidio intelectual, Y más hoy en día. ¿no? Entonces creo que Y más con el concepto de la definición de creer de hoy en día. Si vos buscas la definición de creer, nos estamos yendo un poquito, pero ahí volvemos. Con la definición de creer de hoy en día es, sin tener la evidencia, tener esta idea de que algo es cierto. Algo es cierto sin tener la evidencia. Ese es el concepto de hoy en día, que vos vas a la etimología de la escritura, de la palabra creer, y no tiene nada que ver con eso. Una fe hueca. bien, claro, una fe hueca, una fe que en Una realidad no es fe. vacía, que Nosotros tenemos fe Irracional. que el Irracional. pacto edénico, o si quieren mencionar adámico, era un pacto. Bueno, pero como mencioné, Efectivamente. para retomar, ¿no? Efectivamente. Como mencioné, hay muchos pactos, ¿no? Abrámico, noético, y después sigue el pacto sinaítico Mosaico. Tenemos cinético. el abrámico, o mosaico. claro, que para mí es el pacto de fe, bien, El de Abraham. el Abraham. Ya va a haber un programa para eso, ¿no? Acerca Estaría de la muy bueno. circuncisión, ¿no? Que es la Tal señal. cual. Pero retomando, ¿alguien me puede comentar un poco acerca del pacto mosaico? ¿Pacto sinaítico? Bueno, creo que podríamos charlar de eso. Sí. Y podríamos hacer una conexión, porque acá tenemos un problema, ¿no? Un problema de que, efectivamente, como vos dijiste, nos explicaste, Eli, recién, nosotros prevaricamos contra nosotros, traicionamos, el ser humano traicionó como especie, por eso, pacto édnico, el ser humano traicionó como especie a su creador, y bueno, y rompió el pacto, y quedamos sin pacto, y condenados. Sí, porque a través de esa ruptura del pacto se introdujo la muerte por un hombre, ¿no? Ese hombre, Adán y Eva, ¿no? Representaba a toda la humanidad y toda la vida ahora comienza a morir, ¿no? Y eso es algo que nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Y no solamente eso, sino también hace lo que es la naturaleza pecaminosa. También podemos hablar del libre albedrío limitado que tenía Adán. Y nosotros hoy tenemos ese libre albedrío. Excelente pregunta. ¿Tenemos libre albedrío, sí o no? Hay que definir qué es libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? ¿Lo hacemos rápido? Sí, Raudos. Raudos, pues somos raudoman. ¿Qué es el libre albedrío para usted, muchachos? Tener la capacidad, a voluntad de hacerlo, decidir lo que uno quiera, hacer lo que uno quiera. Sí, coincido. Sí, Para- sí, ¿coincidís? Sí, ser libre para Decir lo que quiera, lo que me plazca. Por para ejemplo, tomar cualquier decisión. Claro. Sí. por ejemplo, que tengas la capacidad, la voluntad de abandonar absolutamente todo pecado. Por ejemplo, Por ejemplo, que tengas la voluntad, el deseo y la capacidad intelectual, así como de obra, de abandonar, por ejemplo, todo pecado. o un solo, uno, O uno vamos- solo. vamos a bajarlo. Uno solo. Uno sí, solo. sí, uno solo. Sí, tal cual. Que nunca más quede expreso. Bueno, ¿el hombre tiene libre albedrío? ¿Somos libres para no pecar? ¿Somos libres para decidir? Si somos libres, ¿esa libertad es total o de alguna manera está limitada? Y esto en el pacto edénico tiene que ser evaluado, ¿no? Porque si yo digo que soy libre en el pacto edénico, voy a ser culpable de mis decisiones. Ahora, ¿era libre, no era libre? Tal vez lo veamos en otro capítulo con más
profundidad, pero podríamos decir que teníamos un libre albedrío limitado. ¿Por qué? Porque Adán no podía decidir, por ejemplo, ser Dios. Cuando lo hizo, de hecho, pecó. Entonces tenemos una limitación, pero no era limitado su libre albedrío en cuanto a las ordenanzas del pacto. En ese sentido sí era libre. Tenía un libre albedrío para con las condiciones, las ordenanzas del pacto. Por tanto, muchos van a ver ahí y van a confundirse y decir, no, Adán tenía libre albedrío. No, libre albedrío en relación a las condiciones en las que fue dado el pacto, sí. Pero nada más. Porque vos necesitas ser pluripotencial, totipotencial, omnipotente para poder cumplir el pacto. Claro, ¿Están de acuerdo? Era libre, Sí. era totalmente libre en sus capacidades como humano, como hombre, ¿no? Vos te estás refiriendo, por eso es limitado. Si fuera ilimitado sería Dios. A eso es lo que a eso Efectivamente, no tendría, el único ser, y digamos, sería omnipotente, totipotencial. pluripotencial. Sí, todo. Sí, no. El ser A eso humano te referís con limitado. no puede decidir Efectivamente. ser Dios, no puede decidir, no tiene voluntad o deseo de abandonar todo pecado, No se puede puede decir, salvar a sí mismo. No puede decir anular el pacto y hacer uno nuevo, cambiar una ordenanza. Bien, no podía decidir nada de eso, sino que es como, vamos a decirlo en términos futbolísticos, ya que estamos en la Argentina, y vamos a decir, es como que Messi, que es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, del mundo mundial. Más allá de que a alguno puede llegar a gustarle más Diego Armando Maradona. Pero saliendo de esa disputa, digamos, infructuosa, a lo que voy es, si un jugador es libre en la cancha, si podemos decir que alguien es libre en la cancha, ese es Lionel Messi, ¿verdad? Es un tipo que la verdad con la pelota ha hecho casi lo que quiso. El jugador, ahora, es libre en tanto y en cuanto dentro de las reglas de juego. Bien, tiene su libre albedrío dentro de las reglas. Claro, está Fuera de las reglas, limitado no. por las reglas del juego. Ese- Así exacto. como Adán estaba limitado por sus capacidades de humano, hombre. Y por las ordenanzas impuestas por eso, vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, veíamos esto de las ordenanzas dadas a la naturaleza que implicaban su propia condición, ¿no? Fructificado y multiplicado, por ejemplo. Entonces tenemos que tenía el libre albedrío para poder cumplir o no cumplir con el pacto y que era responsable, o sea, era responsable, porque mucho es eso. Si no tiene libre albedrío no es responsable, te voy a decir. Pero si lo tiene responsable, no. Hay un punto que une los dos, el cisma, y lo corrige, hace un puente, es esto. Tenía un libre albedrío limitado. Bien. Caímos, lo rompimos. Vino a nosotros la muerte. Y con la muerte vino algo que es la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Es decir, que el ser humano está inclinado siempre a hacer lo malo. Por eso no podemos ser totalmente buenos. Y una vez que tenemos esta tendencia a lo malo, ¿somos totalmente libres para poder decidir? Es muy buena la pregunta. Luego de quebrantar el pacto adénico, ¿cómo continuó nuestra vida? Seguíamos teniendo el mismo libre albedrío, limitado, pero en términos humanos libre. En términos humanos realmente era un libre albedrío. En términos absolutos no. Y yo te puedo decir que absolutamente no. No tenemos, aún menos. Si el libre albedrío estaba limitado en el edénico, después del edénico, con la caída, con la prevaricación, menos aún, o sea, porque, es más, vamos a ver que en Génesis, en Bereshit va a decir que en un momento, antes de que venga el diluvio, todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo en el mal. Dice que la tierra tiene una composición, vamos a decir, geográfica, física, que permitía la vida a lo largo de muchos años. Dice que cuando se dejó expandir la edad del ser humano, todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo en el mal. Y dijo Dios, no contenderá para siempre, digamos, con el alma del hombre. Su vida será hasta 120 años. Y dijo, pará, loco, frená, porque cuando te dejo mi hermano, pará, hermano, estás todo el día pensando en hacer lo malo. A un nivel de corrupción. Que no te estás todo el día, loco, ya Si ya- pará, si te ya- aburrís. Aparte lo ves, vos ves a las personalidades millonarias ricas, y terminan, vos ves que ya empiezan a escalar los pecados, ¿viste? Primero es un poquito de droga, un poquito de alcohol, un poquito de marihuana, cocaína, pum, homosexualidad, pum, dale. ¿Entendés? Entonces, hay una prueba, no solamente, hay una prueba, digamos, empírica, extrínseca a la Biblia, y es que realmente tiene razón. ¿Cómo le damos? O sea, nuestra condición es de pendular hacia el mal. O sea, somos seres malos
con actos buenos. No somos seres buenos con actos malos. La verdad. Todos estos pactos tienen que estar, digamos, bajo la base de esta premisa, ¿no? De que somos malos. De que somos naturalmente malos. Naturalmente egoístas y con tal de asegurarnos no solamente nuestra vida, sino nuestros placeres, vamos en contra del otro. Eso nos parece tan natural que creemos que así es la normalidad. Pero enfrente tenemos al creador que nos dice, no, macho, no es así. Es al revés. Pero nos parece tan antinatural que nos levantamos contra ese Dios y decimos, no. Yo quiero mi placer, yo quiero mi supervivencia a costa de lo que sea. Y así hacemos, ¿eh? ¿Y qué le dirían, se me ocurre ahora, a las personas que dicen, no, bueno, pero si el pecado mora en mí o si el pecado existe dentro del mundo es culpa de Adán, no es culpa mía? ¿Por qué debo pagar yo el pecado o la transgresión, el error de otros? Es muy buena pregunta. O sea, ¿será injusto Dios que da castigo? Te va a decir la Escritura, ¿no? En el capítulo 3 de Romanos. ¿Será justo Dios que da el castigo? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? O sea, ¿cómo va a impartir justicia si no puede dar el castigo? Es imposible, ¿no? ¿Y por qué no decir, como dice la Escritura, pero si yo no puedo ir en contra de él? No puedo decir, pará. No hay quien detenga su mano y le diga, che, ¿qué haces? Pero, Pues, ¿por qué me juzgas? Si que el que pegó es Adán. claro, Y yo no lo puedo parar, porque en mí está hacer el mal. pero podrían decir, en realidad lo que se suele plantear es, me parece injusto que yo tenga que pagar por otro. Si yo lo hubiera hecho, bueno, pero yo no lo hice, o yo no lo hubiera hecho, también podrían decirte. Bueno, la Escritura en Romanos va a dejar en claro esto porque es una pregunta que se hace justamente Claro. en el capítulo. ¿Romanos 9 o capítulo 3? Si querés anda 9 y yo vuelvo con el 3. Dale. Pero va a dejarlo claro porque lo aborda Pablo, porque es una pregunta que se hace y que se hacía. O sea, Ya se ha respondido. se ha respondido, sí, se ha respondido. Y es más, no solamente se ha respondido a nivel teológico, sino a nivel escatológico. Porque de ahí vamos a entrar, en algún día lo veremos, la diferencia entre los que van a ser resucitados y los que van a ser vivificados. ¿No? La primera resurrección, la segunda resurrección, la primera muerte, la segunda muerte. Eli, ¿vamos con 9? Bueno, yo quería tocar la soberanía de Dios, ¿no? En el Ujú. capítulo 9, Pablo empieza a hacer una especie de preguntas para conocer un poco más a Dios. Y en versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y en el 19 dice, pero me dirás pues, ¿inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de un vaso para honra y otro para deshonra? Y ahí continúa con la soberanía de Dios. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto? Que Dios te está diciendo que Adán es nuestro representante, que a partir de Adán toda la humanidad cayó. Nosotros entonces hubiéramos tomado la misma decisión que Adán, porque Dios sabe a quién poner como representante. El juicio de Dios es perfecto y sabe que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Sí, a eso quería Sí, apuntar. y me gustaría dar un apoyo escritural también a eso. Iba a ir a hacer una explicación en Romanos 3, pero vamos directamente al texto. En Romanos capítulo 5, espectacular ese. Ahí te explica todo lo explica que... todo. Justamente, o sea, sí. y va a ser la gran comparación. Y por ahí era a donde querías que vayamos. Dice, en el versículo 18 dice, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos, va a seguir, no importa, vamos a por ahí. Dice, la transgresión de uno vino la condenación a todos. Y el versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, así como Elías citaba que hay vasos para honra, para deshonra, básicamente somos el mismo barro. Somos hijos de Adán, somos hijos de Eva.
todos hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Todos queremos ser Dios, campeón. Yo quiero ser Dios. Aún habiendo nacido de nuevo, está en mi naturaleza pecaminosa. Es decir, si yo pudiera hacer chascar los dedos y darte la omnipotencia, la omnisciencia y todos los atributos divinos, ¿los querrías? Sí. Yo sí. Pensalo. Eso es lo que nos pasó en el Edén. Nos pasó que nos dijeron, no, che, para escucharme, no es así, capo. Nos dijo. El astuto. Nos dijo, en realidad lo que sabe Dios es que cuando vos comas va a ser como Él. Conociendo el bien y el mal. Pero va a ser como Él. Guiño, guiño, le dijo. Y bueno, y caímos. Lo vimos y pensamos como Él. Y maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y quisimos ser como Él. Y se nos habrá pasado por la mente, seguramente pondré mi trono en los cielos y ser semejante al Altísimo. Es lo que pasó. Siendo hijos de Adán, fuimos condenados por justa retribución a tener la misma naturaleza. Eso es lo que pasó. Y para cerrar, quiero volver a... Creo que lo habías leído, pero lo quiero volver a leer. Lo que está en Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, encima aclara Pablo, como diciendo, me estoy poniendo en el lugar de aquellos que dicen que la justicia de Dios es injusta. Y el versículo 6 es espectacular. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo jugaría Dios al mundo? O sea, ¿cómo yo te puedo jugar si no te puedo condenar, capo? O sea, yo te juzgo pero no te condeno. O sea, y Dios no es hombre. O sea, no es como yo, que yo puedo jugar y no condenar. Digo, te hiciste algo malo. Pero bueno, o sea, lo dejamos pasar porque somos iguales. Pues yo también hago cosas malas, ¿no? Planteamos de que lo creas, no lo creas, te guste, no te guste, cambies el dial, no estamos en la radio, escribas otra, te vayas, no sigas viendo. Estamos hablando de la Biblia, de lo que la Biblia define como ser humano, antropológicamente hablando, y amartiológicamente hablando desde el punto de vista del pecado. Entonces nosotros quebrantamos el pacto del Edén y nos corrompimos. Nos hicimos como nuestros padres. Es como que Dios dijo, bueno, listo. Esto querés ser, esto vas a ser vos. Y el ser humano se convirtió en lo que decidió ser. ¿No? Es como que uno es en base y se va formando en base a lo que se dedica, ¿no? Sí, para cerrar lo del libre albedrío, concluimos que no tenemos libre albedrío porque todas nuestras decisiones están alteradas e influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ya no somos libres a la hora de decidir, sino que estamos condicionados por ello. Muy bien, muy bien. Me encanta. Ahora, luego de esto, vemos que hay un dato interesante en el pacto edénico y es que dice la escritura que Dios está buscando a Adán y a Eva y estaban escondiendo. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice, che, no. Entonces se escondían por vergüenza, tenían vergüenza de su pecado. Dice, ¿quién te contó a vos que estaba desnudo? Dice, ¿quién te lo explicó esto? A ver, contame, vení, a ver, hablemos. No, y ahí empieza toda una disputa, que lo veremos cuando hablemos bien del pacto edénico. La cuestión es que Jehová dice que los vistió con pieles. Y es acá donde empezamos a entender un poco, también lo podemos ver en Génesis 16, 17, sobre esto de que cortar también puede significar pacto. Sabemos que la primera muerte no es entre la disputa de Caín y Abel, sino que la primera muerte es la del animal que murió para vestir al hombre. El hombre fue cubierto en su vergüenza del pecado por la muerte de un animal y esa piel lo revistió. A alguno le puede llegar a hacer acordar a 1 Corintios capítulo 15, cuando hablamos de que este cuerpo incorruptible tiene que vestirse este cuerpo corruptible tiene que vestirse de incorruptible. Fuimos vestidos así ya desde el principio. Hubo alguien que tuvo que ser cortado de la tierra de los vivientes para que la relación con la justicia del Creador no se vaya al tacho. O sea, Dios es un Dios completamente justo y no va a permitir el error. Pecar es errar al blanco, no va a permitir el error. No es como yo que lo permito. Lo promulgo y me complazco, porque esa es mi carne. Mi nueva simiente no, pero mi carne sí. Él no lo va a permitir. Entonces, instantáneamente vemos que alguien fue cortado, alguien murió. ¿Bien?
alguien murió para cubrir la consecuencia o parte de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿está diciendo? Efectivamente. Y esto es algo que se va a trasladar en los pactos. Es espectacular esto. Porque se necesita cortar a alguien. ¿Por qué cortar? Viste que al principio me había dicho, ¿por qué este juego de palabras? ¿No? ¿Por qué a veces usa Berit y a veces no lo usa o usa Karat como sinónimos? ¿No? ¿Por qué cortar puede significar pactar? Y vemos también que pactar no es ponerle plata a un predicador, a un evangelista, a un profeta, a un milagroso que viene y te dice dame plata y yo voy a hacer que vos tengas más. Es más, no deis por necesidad, dice la escritura. O sea, si vos das, le tenés que dar a una persona que necesita, una persona que tiene problemas económicos, tenés que darlo porque así Dios lo puso en tu corazón, no por necesidad y con un corazón alegre. Si vos vas adelante de un tipo que dice que te va a hacer millonario si vos le das tu plata, es por necesidad que lo estás dando. ¡No! O sea, si ese tipo está hablando de la Biblia y la Biblia dice que no lo hagas, no lo hagas, no le des tu dinero. No existe pactar en ese modo. Se pacta cortando la vida de un ser, de un animal, de un ser vivo. Así se pacta en la Biblia. Vos no pactás con Dios, campeón. Estás pactando con Él. Vos le das plata y Él te vende falsas esperanzas, espejitos de colores, te divierte, te hace creer que ahora que vos le diste el poco dinero que tenés, vas a tener un Audi último modelo, un Mercedes. No, no pasa eso. ¿No te das cuenta que no pasa? Te fijas alrededor y están todos pobres, hermano. ¿Por qué digo esto? Y con esta vehemencia. No es mi intención insultar a nadie. Mi intención es defender aquello que yo creo que es real, como el reloj que tengo acá. Los pactos de Dios son santos. O sea, merecen reverencia porque es del Creador. Y Maldonado, ni Dante Hebel, ni ninguno de estos personajes, ni Cash Luna, te va a dar el dinero, ni la salud, ni la solución a tus problemas porque vos le des plata. Lo siento, pero no es así. Vamos a hacer un programa sobre el diezmo. Uf. Entonces tenemos que, empezamos a ver, ¿no? Che, pará, escuchame, le erramos en Génesis, en el pacto edénico le erramos y ya vemos que la muerte. Y la primera muerte relatada en la Biblia es una muerte a consecuencia del pecado del hombre. Es espectacular esto. Porque ya nos empieza a dejar entrever cómo viene la mano. ¿No? Es necesario para pactar con Dios que alguien pague. Y de esto de la justicia del Creador siempre dándose, ¿no? Y es increíble cómo a lo largo de todos los pactos, y más que nada en el pacto sinaítico, pareciera como que la intención del Creador es dejar en claro que Él es el Dios que cumple los pactos. En comparación con todos los otros dioses de los seres humanos, como Maldonado, que es un dios, que se cree un dios, que pacta con vos. Bueno, el único Dios que cumple los pactos es el Dios de la Biblia. Ninguno más. ¿No me crees? El profeta que fue a tu religión el otro día y dijo que iba a pasar tal o cual cosa, o que lo dijo el año pasado, ¿se cumplió? Ah, pues si no se cumplió está condenado por la Escritura, ¿eh? Y pactaron seguramente. No, porque mi pastor, mi rabino, mi cura no dijo que pactar. No, pero ¿qué hiciste vos? ¿Lo creíste? ¿Depositaste tu fe en él? ¿Te haya pedido plata literalmente como hacen algunos o no? Bueno, pactaste, campeón. ¿No se cumplió? No, porque el único que cumple los pactos es él. Y en el sinaítico parecía que, ¿cuál es el sinaítico? Bueno, es cuando, ¿viste la película de Moisés? Cuando está está en una montaña y se le aparece Dios y escribe los 10 mandamientos. Bueno, ese es el pacto sinaítico. Del Sinaí, del monte Sinaí. Algunos le dicen el pacto mosaico. Pero para mí es una personalización demasiado elevada de Moisés, ¿no? Pero fue dado ese pacto, ¿cierto? Fue dado ese pacto, pero también es un pacto de obras. ¿Quién me cuenta un poco? Porque no estoy entendiendo. Claro, después del pacto... Qué lindo. Después del pacto edénico, hay varios pactos. ¿Bien? Vamos a ir directamente al pacto que más conocemos todos, ¿o no? Seguramente lo conociste. ¿Has visto la película? Claro que sí, por supuesto. Serie. O la serie. O el dibujito animado. Claro, ¿qué es el pacto sinaítico? Es el pacto que Dios le da, bueno, a través de Moisés, le dice que si cumplen estos mandamientos,
les iba a dar algo a cambio. Efectivamente, ¿no? Se da en Éxodo 19 al 24, tenemos todo el despliegue del pacto, pero por supuesto tenemos, dentro del pacto tenemos libros enteros dedicados a este pacto. O sea, hay una digamos, vamos a decir, una exquisitez en la disposición de las ordenanzas. No hay pacto que sea tan explícito de parte de Dios para con el hombre en cuanto a diferentes cantidades de ordenanzas para reyes, para los hombres, para las mujeres, para el pueblo. Es espectacular. Ahora, como vos bien dijiste, este pacto tenía una consecuencia para bien y una consecuencia para mal. Es un pacto bilateral, el pacto de Moisés. La ley, la Torá, los 10 mandamientos. Volvemos a ver el mismo patrón, ¿no? Donde Dios pide obras a cambio y Él te va a prometer algo. Y él te va a prometer algo y vamos a hacer un poco, tenemos que hacer un programa solamente del pacto sinaítico, del pacto mosaico, para jugar con esto de si realmente todo pacto se cumplía con obras o no. O si Dios dejaba, porque digo, si Dios es justo, pero también es amor, debería haber dejado la posibilidad que el incumplimiento del pacto en definitiva sea cumplido de otra manera. Si no, o sea... O en realidad, ¿cómo resuelve ¿Cómo esto? resuelve la problemática de que el hombre cayó y cayó para siempre? O sea, Y que no puede, evidentemente... porque si no me queda muy alto y no llego a cumplirlo. Entonces, él sabía esto y la solución la va a saber en el capítulo del pacto sinaítico que se vendrá en breve, si él quiere. Pero bueno, vamos a ir a Éxodo 19 del 3 al 5 rápido. El tiempo nos apremia. Y dice, en Éxodo 19, del 3 al 5, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora vamos a Éxodo 19:8. ¿Qué responde el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Claro, estaban de acuerdo. ¿Estaban de acuerdo? Entonces, ¿es un pacto mosaico? No, es un pacto sinaítico, es un pacto israelita, es un pacto entre el pueblo y Dios, y el mediador de este pacto es Moisés. Es muy importante esto. Es muy importante. Entonces, ¿es un pacto mosaico? No es un pacto mosaico. No es el mediador, no es el pacto. ¿Bien? Sino que, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, en Deuteronomio capítulo 28 vamos a ver la consecuencia de romper el pacto. Pero creo que queda más claro en Ezequiel 18:20, como resumido. ¿Qué dice Ezequiel 18:20? ¿Alguien que me ayuda? ¿Lo conoce? 18. Ezequiel 18:20. No. Sí, lo conozco, pero a ver si lo puedo parafrasear un poquito. A ver. El que pecare, morirá. Exacta- El alma que pecare, El alma. esta morirá. Exacta. Y ahí quiere ir. Es el alma que pecare, esta morirá. No dice el cuerpo que pecare, este morirá. No dice el brazo que pecare, este morirá. No dice el pie que... No, dice el alma que pecare muere. Muere el alma. Muere el alma, Lu. Pero Dios sabía que el ser humano iba a pecar igual. Sí, O sea, si Dios lo lo tenía sabe. tan claro y que no sé qué. Sí. Entonces, ¿por qué? Y eso no lo hace justo para mí. Bueno, es muy buena la pregunta. Esa pregunta a mí me ha perseguido durante mucho tiempo. O sea, ¿cómo un Dios justo y bueno va a permitir la existencia si sabe que la criatura se la va a mandar? O sea, volviendo un poco perdón, no me quiero mucho de tema, No, pero al contrario. cuando estaban hablando de Adán y Eva y que no sé qué. O sea, para mí el chabón sabía. El chabón Sí, sí, sí. Dios, Obviamente. que iba. Sí, Claro. sí, sí. Coincidimos. Bien. Tómatela. Bueno, te lo puedo responder resumidamente y Sí, podemos tratarlo de manera independiente algún día. ¿A vos te gustaría tener hijos? No, gracias. No. Hay mucha gente que sí, ¿verdad? Bien. Esa persona sabe que su hijo va a sufrir y va a morir. Ujú. Lo desea tener igual. ¿Es injusto ese deseo?
No, pero eso es natural. Bueno, la vida es natural para Dios. Él la dio. Entonces, es Pero injusto. ¿por qué lo condiciona? ¿Me explico? A que si haces esto te voy a condenar, que no sé qué, tipo... Lo que pasa es que Dios lo que hace con Adán y con el hombre es darle la posibilidad de ser como él en un sentido de justicia y de santidad. El hombre, en su libertad, decide levantarse con aquel que le dio la vida. Entonces el foco, si nosotros lo ponemos en Dios, estamos poniendo el foco en quien da. Y en realidad el foco tiene que estar en quien recibe. El malo no es quien da por darlo, sino el malo es quien recibe y habiendo conocido a Dios, no lo glorificó a Dios como alguien a quien darle gracias por lo que le dio. Entonces el hombre recibe la vida y con la vida quiere hacer lo que quiera, pero la vida no es de él. No hay hombre nacido que pueda decir yo vine acá por mis propios medios. Nació porque Dios le dio la vida. La debe, pero la ama también, tanto que quiere que sea de él. Entonces de la misma manera como el ser humano ama tanto la vida como para poder querer tener hijos, aunque sabe que sus hijos van a sufrir y morir, Dios decidió tener hijos, afrontando las consecuencias de lo que eso llevó a cabo. Entonces aquellos que miran a Dios diciendo, sos injusto porque sabías que iba a pasar, quien ve la provisión de la solución, de cómo Dios dio la solución a la muerte, tal vez algunos, solo algunos escogidos, entiendan que en realidad todo el concepto es para mí bellísimo. Y que la luz no debe apuntar a aquel que hace lo bueno, que es Dios dando la vida, sino a aquel que hace lo malo, que no agradece, y no solo no agradece la vida, sino que la mata. Y en los diferentes pactos vamos a ir viendo esto. Un Dios dando provisión de salud, provisión de vida, provisión de solución, y el hombre levantándose en contra de eso. Y nosotros, y tu pregunta me parece genial porque yo la he vivido en carne propia y representa justamente lo que somos. Nos encanta apuntar y dice, pero si sabe que voy a pecar y me inculpa. Soy ese. Si sabe, aparte que no hay quien lo detenga y diga, ¿qué hace? Quien detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? Eso dice la Escritura. Como Exactamente, hizo- tu pregunta está en Yo hago Romanos. lo malo, pero es tu culpa porque vos me lo diste. Es O como hizo Yo Adán. no te lo pedí, disculpame. Claro, No yo te no pedí pedí. nacer. La mujer que me diste, no, el hombre que... Exactamente, la mujer que me diste me dio de Adán le comer. dice, la mujer que me diste me hizo pecar. Le dice. Claro, Adán le dice por así, y favor. yo le dije, ¿qué te pensás que vas a Hacete zafar cargo. diciendo eso? O sea, ¿qué Cagón. te Hacete cargo, claro. Vos pecaste porque vos quisiste, Es mi un rey. cara dura. Por lo menos la mujer fue engañada, vos no. O sea, Todos entonces, echamos la culpa. la pregunta es excelente porque demuestra nuestra astucia para sortear, digamos, la justicia, para sortear lo que es bueno. Pasa que siempre tenemos este concepto, creo yo, en general, la mayoría de las veces, de que lo bueno es el bonachón, es el gil que labura, es el tonto. No, dentro de la bondad existe la justicia y Dios es justicia. Entonces, Dios aún sabiendo que el hombre iba a pecar, Él decide crearlo. Pasa que acá teníamos que meternos en conceptos como la tortura eterna, ¿no? Esto de eternamente el alma siendo torturada por Dios durante toda la eternidad. Bien, un día lo podemos tocar a eso y cada uno va a dar su opinión. Ok, entonces, en conclusión, Dios es justo en sus acciones y su voluntad o soberanía, llámalo como quieras, Prevalece. no está en juicio humano, punto. Es superior al juicio humano. Nosotros tenemos la libertad de sentarnos a juzgar a Dios todo lo que querramos. No te va a matar. No te va a matar, no lo ha hecho ahora. No lo hizo conmigo todas las veces que yo me levanté contra él. Y te juro que lo hice más que vos. Pero en este punto en particular. O sea, Dios nos permite que hagamos con nuestra mente, en base a su justicia, lo que querramos. Ahora, si nosotros no llegamos a puntos concretos de solución en nuestra disertación, la verdad que es infructuosa y lo único que hace es tratar de justificarnos. Ahora, si yo me empiezo a pensar que si el creador de este mundo es tan complejo como el mundo que creó, y su justicia es tan compleja como el mundo que creó, me empiezo a sentir una hormiguita. ¿Me explico? O sea, la diferencia, creo que genéticamente hablando, entre un simio y un ser humano, creo que es del 1 o 2%. O sea, la diferencia entre un simio y un ser humano está entre el 2%, ponele, de diferencia genética. Claro, por eso Darwin tenía razón, según algunos. Claro. Ahora, mirá la diferencia que hay entre la capacidad intelectual entre un ser humano y un simio. Bueno, ahora ponete delante del creador.
y decime cuál sería su capacidad para entender lo que es la justicia. Entonces no estoy anulando tu, digamos, Cuestionamiento. Tu juicio. tu juicio, al contrario, quiero darle respuesta, una respuesta honesta, ¿no? Esto de no podés preguntar. ¿Cómo que no puedo preguntar? No podés juzgar lo que estás ¿Cómo- escuchando. cómo te Tienes que atreves? creer lo que dice. ¿Cómo ¿Lo te que dice atreves quién? a Lo preguntar? que dice él. Pero él es como yo. Ay, no podés levantarte contra Dios. No me levanto contra Dios. Y Yeshua, que es nuestro mayor ejemplo, dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo por qué Dios lo desamparó, ¿cómo yo no voy de preguntar? Y acá un tema que siempre lo vas a ver en nuestro programa, que es queremos preguntar, ¿no? Como decían hace un tiempo. Queremos preguntar, queremos poder preguntar. Y bueno, esta pregunta es excelente y nos abre el camino a los pactos. Ver cómo Dios fue pactando con la humanidad de todas las maneras posibles y siempre le erramos. Siempre. Tratando Acá- de que solucionemos el problema, ¿no? Con las promesas que él hacía. Pero viendo que el hombre no puede, después tuvo que idear otro tipo de pacto porque este no estaba siendo fructuoso. Claro, aparte, digo yo, en todo caso le diría a Dios, bueno, en todo caso, no sé, venía a 7 hombres y fíjate si lo puede cumplir vos. Tanto que nos criticás, vení vos. Claro. Vení, cumplí vos, a ver. Pero hace un pacto complejo. Hace un pacto complejo, un pacto posta, a ver. O sea, con, no sé, con 613 mandamientos. Vení y cumplilo. Pero no lo cumplas ahora que hay televisión, heladera, aire acondicionado. No, hacelo, no sé, en la época de la Biblia. Donde uno moría a los 40 años, sufría un montón. La lepra era como tomarte un café en la esquina. O sea, hacerlo en ese momento. Diga, güey. A ver, y ahora sí, ahí te creo. Bueno, ese es el nuevo pacto. Desde que habló Yeshua. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Dios demostrándole al hombre que se puede. Que se podía. Y no un pacto basado en una perfección del mundo donde la única ordenanza era una sola: no comas de ese árbol. Todo puedes comer. De ese no, Ese no. Ese no lo comás. Una cosa, nada. Una cosa. Una cosa. Encima No, Una le dice- sola, le era dice una la sola, así de consecuencia. chiquitita, no te Le pedía dice, más no lo nada. hagas porque vas a morir. Claro, le dice, che, mirá que te morís. Está bien, bueno, podemos discutir eso y ir a las profundidades para... Pero después ellos Plantear creen to- que no van a morir. No, yo creo que ellos creían que iban a morir, pero no conocían lo que era morir, pero eso es para el pacto edénico, esa disertación que me parece espectacular. No la quiero evitar, sino que quiero... No, hablaba de la fe. Bien. Ahora, muy buen dato. Una cosa. Ahora, que en el nuevo pacto, que ya no llegamos, no. en el nuevo pacto no hay que cumplir una ordenanza. Y para nosotros que nos surge, a nosotros aquellos que buscamos la verdad y nos surgen las preguntas interesantes como la que le surgió a Lu, que tiene que ser respondida, también nos deberíamos preguntar, ¿no hay injusticia entre el pacto edénico y el nuevo pacto? Porque si el pacto edénico fue quebrantar un solo mandamiento, ¿por qué Yeshua tuvo que respetar muchísimos más? Porque claro, Yeshua tuvo que respetar el pacto sinaítico del cual estábamos hablando. Y yo te puedo asegurar que es muchísimo más complejo que simplemente en un mundo perfecto donde no existe el hambre, la muerte, la necesidad de trabajar en la manera en la que trabajamos ahora con el sudor de nuestra frente. Era muy fácil frente a la cantidad de mandamientos, las formas, la complejidad, la muerte, las necesidades físicas, fisiológicas, materiales. Y un menor libre albedrío. Un libre albedrío menor, una sociedad totalmente corrompida que te lleva al pecado, es mucho más complejo de cumplir. Parece haber una suerte de injusticia, pero si él mismo se hizo hombre para cumplirlo. Y es acá donde yo dije, los escogidos, solo los escogidos, porque este programa en definitiva termina siendo para ellos solamente, los escogidos, cuando ven la provisión de la solución, empiezan a decir, che, para esto loco está bárbaro. Es tremendo. Porque Isaías 7:14 dice que el Señor mismo es quien dio la señal. Y se hizo hombre. Y cumplió su propia ley. Y en la Escritura va a decir que Dios estaba reconciliando en el Mesías consigo mismo al mundo. Para con él mismo. Él reconciliando en él para con él. O sea que él cumplió lo que a nosotros nos pedía. Y no fue tentado una vez. Fue tentado en todo en el desierto. Absolutamente en Por todo. eso él es nuestro segundo Adán. Donde el primer Adán falló, él cumplió todo
el pacto, todos los mandamientos, todas las obras que había que hacer, y él resistió la tentación y él pudo cumplir ese pacto, y él, a través de él, nos puede liberar y nos puede dar la promesa que nunca pudimos tener por nuestra propia fuerza. Es el único pacto que realmente está basado en una persona. El único. El único. Es el nuevo pacto. Todo lo demás es un pacto para con un pueblo, para con una especie. El único pacto basado en una persona es el nuevo pacto, que es el pacto en su sacrificio y en su obra, y fue cortado de la tierra a los vivientes, dice Isaías 53. Por eso pactar también viene de karate en hebreo, que es cortar. Porque él fue cortado. Así como, viste, hablamos de que un animal, Jehová lo mató en el Edén para cubrir al hombre en su vergüenza. Bueno, lo mismo. Yo soy cubierto por la obra del Mesías. O sea, yo cumplo la Torá. Aquello que no puedo cumplir de la Torá lo cumplo en el Mesías. Entonces, soy hecho justo delante de él. Mi culpa la cargó él. No es que la justicia de Dios quedó sin saldar. ¿Entendés lo perfecto del asunto? ¿Entendés por qué se puede sistematizar esto? Claro, la justicia de Dios que tanto hablamos acá quedó saldada, quedó satisfecha. ¿Cómo sabemos que quedó satisfecha? Bueno, por el hecho histórico, real, de que hubo un tipo en la historia de la humanidad que volvió de la muerte 3 días después. ¿Viste en los velatorios que lo dejamos 3 días, no vuelven? Bueno, hubo un tipo que volvió. No es que agarraron y hicieron electroshock, no. Por sí mismo. Porque era Dios. Y el Padre tuvo complacencia en su sacrificio y en su obra, porque no pecó. Porque no hubo engaño en su boca. Ese nuevo pacto sigue siendo todo por obras. Pero la obra ya no la hago yo, sino que la hace el Mesías. Por tanto, ya no es por obras. Porque si fuese por obras, sería por un pago. Sino que es por gracia, por un favor inmerecido. Yo no merezco la vida eterna, pero la obtengo por la obra del Mesías. Es ahí donde la aparente injusticia ya deja de parecer malo a ser un acto extremadamente bondadoso y amoroso para el hombre. Lo veremos en los próximos capítulos, donde veremos el nuevo pacto, donde veremos por ahí también el pacto sinaítico, el pacto edénico. Comentanos, recomendanos, escribinos si querés que hablemos sobre el nuevo pacto específicamente, un programa entero sobre esto, sobre el pacto sinaítico, mosaico, sobre el edénico. Y algo, spoileo un poquito, y la promesa ya no es la misma que era con Adán, de estar en el paraíso con ese libre albedrío, sino que ahora la promesa es mayor en este nuevo pacto. Bueno, tiro eso nada más. Es más elevada. Así es. Es más elevada. Siempre elevando la vara. Sí, o sea, no solamente la cumple él, sino que la consecuencia es más elevada que la del Edén. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por sintonizarnos. Muchas gracias, Lu, por estar acá. Les mandamos un abrazo grande. Dios los bendiga y comenten si quieren qué pacto es el que quieren que veamos el próximo capítulo. Gracias, Hasta la bendiciones. próxima. Shema Yisrael, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Yisrael.